Diciembre de 2008. Mientras el mundo entero observaba el colapso de la economía, una pequeña empresa de automóviles estaba a solo unos días de desaparecer. Las cuentas bancarias estaban prácticamente vacías. Los inversionistas habían perdido la confianza. Los empleados no sabían si cobrarían su siguiente salario. Y el hombre que dirigía la compañía ya había invertido prácticamente toda su fortuna. Si ese último intento fracasaba, no solo perdería una empresa, perdería absolutamente todo. Hoy esa misma compañía vale cientos de miles de millones de dólares y cambió para siempre la industria automotriz. Pero la historia que estás a punto de ver no es la de un éxito inevitable. Es la historia de una empresa que estuvo muchísimo más cerca del fracaso que del triunfo. Una historia llena de errores, decisiones desesperadas, noches sin dormir y apuestas que parecían completamente irracionales, porque durante años prácticamente todo el mundo estaba convencido de una cosa, que Tesla jamás sobreviviría. Y lo más sorprendente es que tenían buenas razones para creerlo. La industria automotriz llevaba más de 100 años funcionando prácticamente de la misma manera. Gigantes como Toyota, Ford, General Motors, Volkswagen y Mercedes dominaban el mercado. Construir un automóvil era una tarea reservada para empresas enormes, con fábricas multimillonarias y décadas de experiencia. Nadie imaginaba que una pequeña startup pudiera competir contra ellos. Mucho menos una empresa que quería fabricar únicamente coches eléctricos. En aquella época, los vehículos eléctricos eran considerados lentos, feos, poco prácticos y con muy poca autonomía. Para la mayoría de las personas eran un experimento condenado al fracaso. Sin embargo, un pequeño grupo de ingenieros pensaba exactamente lo contrario. Ellos creían que el automóvil eléctrico no solo podía competir con los vehículos tradicionales, podía superarlos. Y esa idea terminaría atrayendo a uno de los empresarios más ambiciosos del planeta. La mayoría de las personas cree que Elon Musk fundó Tesla, pero esa no es toda la historia. Tesla nació en 2003. Sus fundadores fueron Martin Eberhard y Mark Tarpenning. Su objetivo era simple en teoría: demostrar que un automóvil eléctrico podía ser rápido, atractivo y deseable. Era una idea revolucionaria, pero también extremadamente difícil. Construir un coche ya era complicado. Construir uno completamente eléctrico era mucho peor. Las baterías eran caras, la tecnología era limitada, y prácticamente no existía infraestructura para cargarlos. Aún así, comenzaron el proyecto. Lo que no tenían era suficiente dinero, y entonces apareció Elon Musk. Para entender esta historia hay que retroceder algunos años. Antes de Tesla, Elon Musk ya había vivido dos enormes éxitos. Primero vendió Zip2 por aproximadamente $300 millones. Después participó en la creación de PayPal. Cuando PayPal fue adquirida por eBay en 2002, Musk recibió alrededor de $180 millones. Para la mayoría de las personas, aquello habría significado el retiro definitivo. Comprar mansiones, yates, vacaciones interminables. Pero Musk tenía otra idea. Quería resolver problemas gigantescos: la energía, el transporte y algún día, la colonización de Marte. Muchos pensaban que era un soñador. Otros simplemente creían que estaba loco. Lo cierto es que estaba dispuesto a arriesgar prácticamente toda su fortuna para demostrar que sus ideas podían funcionar. En 2004, Musk invirtió alrededor de $6,5 millones en Tesla. Se convirtió en el principal inversionista, y poco después pasó a presidir la empresa. En ese momento nadie imaginaba el tamaño del desafío. Tesla no quería fabricar un automóvil barato. Su primer objetivo era mucho más inteligente: crear un deportivo espectacular. Uno que hiciera olvidar el estereotipo de que los coches eléctricos eran lentos y aburridos. Así nació el proyecto Roadster. La idea parecía brillante. El problema era convertirla en realidad. Construir un prototipo era relativamente sencillo. Fabricarlo en masa era otra historia completamente distinta. Los costos comenzaron a dispararse. Cada componente resultaba mucho más caro de lo previsto. La batería estaba formada por miles de pequeñas celdas de litio. Nunca antes alguien había intentado utilizarlas de esa manera. Cada nuevo problema generaba otro.
Las pruebas fallaban. Los retrasos aumentaban. Los proveedores incumplían plazos. Los ingenieros trabajaban jornadas interminables. Y el presupuesto desaparecía mucho más rápido de lo esperado. Lo peor era que todavía no existía un solo automóvil listo para vender. El reloj empieza a correr. Mientras Tesla luchaba contra los problemas técnicos, el dinero seguía saliendo. Mes tras mes, millón tras millón. Los inversionistas comenzaban a impacientarse. Los clientes esperaban un vehículo que seguía sin llegar. Los medios empezaban a burlarse. Muchos analistas afirmaban que Tesla sería otra startup tecnológica destinada al olvido. Pero Elon Musk seguía insistiendo. No aceptaba reducir sus ambiciones. Quería un automóvil capaz de competir contra los mejores deportivos del mundo. Y esa decisión tendría un precio enorme. Finalmente, Tesla presentó el Roadster. Era diferente a todo lo que existía. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos. Su autonomía superaba ampliamente la de otros eléctricos y demostraba que un coche impulsado por baterías podía ser emocionante. Los titulares comenzaron a cambiar. Por primera vez, muchas personas empezaban a mirar los vehículos eléctricos con otros ojos. Parecía que Tesla finalmente había encontrado el camino, pero detrás de las cámaras, la empresa seguía perdiendo enormes cantidades de dinero. Cada Roadster costaba muchísimo más fabricar de lo que Tesla había calculado. En algunos casos, el margen era tan reducido que vender más coches no solucionaba el problema. Lo empeoraba. La empresa necesitaba efectivo. Y rápido. Lo que nadie imaginaba era que el golpe más duro aún no había llegado. Porque mientras Tesla intentaba sobrevivir, el sistema financiero mundial estaba a punto de derrumbarse, y esa crisis pondría a la empresa contra las cuerdas como nunca antes. La mayoría cree que Tesla estuvo cerca de quebrar una sola vez. La realidad es mucho más impactante. En 2008, la empresa no tenía meses de vida. No tenía semanas. Llegó un momento en que apenas tenía dinero para seguir operando unos pocos días. Y fue entonces cuando Elon Musk tomó la decisión más arriesgada de toda su carrera. Una apuesta que pudo convertirlo en el empresario más exitoso del mundo, o dejarlo completamente arruinado. Mientras Tesla luchaba por mantenerse con vida, el mundo entero comenzó a derrumbarse. Los bancos de inversión caían uno tras otro. Millones de personas perdían sus empleos. Las bolsas se desplomaban. El crédito desaparecía. Y las empresas más grandes del planeta congelaban inversiones por miedo al futuro. Era la peor crisis financiera desde la Gran Depresión. Para una startup que quemaba millones de dólares cada mes, era prácticamente una sentencia de muerte. Conseguir nuevos inversionistas era casi imposible. Nadie quería apostar por una pequeña empresa que fabricaba coches eléctricos, mucho menos en medio del caos económico. Pero el problema de Tesla era aún más grave. El dinero simplemente se estaba acabando. Lo que pocos saben es que Elon Musk tampoco atravesaba un buen momento. Hoy se le conoce como el hombre más rico del mundo. Pero en 2008 su situación era completamente diferente. Había invertido gran parte del dinero obtenido con PayPal en 3 empresas extremadamente arriesgadas: Tesla, SpaceX y SolarCity. Ninguna generaba beneficios. Las 3 consumían enormes cantidades de efectivo. Y las 3 estaban atravesando problemas al mismo tiempo. SpaceX había sufrido varios lanzamientos fallidos. Cada cohete explotado significaba decenas de millones de dólares perdidos. Tesla seguía quemando dinero. Y Musk comenzaba a quedarse sin liquidez. En cuestión de meses pasó de ser multimillonario a tener dificultades para pagar sus gastos personales. Llegó incluso a pedir dinero prestado a amigos para cubrir algunas obligaciones. Era una situación impensable para alguien que pocos años antes había recibido cerca de 180 millones de dólares por la venta de PayPal. Mientras el dinero desaparecía, dentro de Tesla también crecían las tensiones. Las discusiones entre los fundadores y Elon Musk eran cada vez más frecuentes. Había diferencias sobre la dirección de la empresa, sobre los retrasos, sobre los costes y sobre quién era responsable de los constantes problemas. Finalmente, Martin Eberhard dejó la compañía. Fue un episodio muy polémico.
Durante años existieron versiones completamente diferentes sobre lo ocurrido. Pero una cosa era evidente: Tesla atravesaba una profunda crisis interna justo cuando más necesitaba estabilidad. Musk terminó asumiendo un papel mucho más activo, y poco después se convertiría en director ejecutivo, una decisión que cambiaría la historia de la empresa. A finales de 2008, Tesla estaba prácticamente sin opciones. No había suficiente dinero, no había margen para cometer otro error, y la empresa necesitaba financiación de inmediato. Fue entonces cuando Musk tomó una decisión que muchos consideraron una locura. Invertiría prácticamente el último dinero que le quedaba. No estaba protegiendo su patrimonio, lo estaba poniendo todo sobre la mesa. Si Tesla fracasaba, su fortuna desaparecería. Pero para él, abandonar en ese momento era aún peor. Años después admitiría que pensó seriamente que existía una alta probabilidad de perderlo todo. Aún así, siguió adelante. La víspera de Navidad de 2008. Mientras millones de personas celebraban con sus familias, en Tesla se libraba otra batalla. La empresa necesitaba cerrar una ronda de financiación antes de quedarse sin efectivo. Las negociaciones se prolongaron durante horas. Cada minuto era decisivo. Si el acuerdo no llegaba, Tesla probablemente entraría en bancarrota pocos días después. Finalmente, casi sobre la hora límite, consiguieron cerrar la inversión necesaria para seguir operando. Aquella noche salvó a la empresa, pero solo ganó tiempo. Tesla seguía siendo un negocio extremadamente frágil. Ahora necesitaba demostrar que podía fabricar un automóvil para un mercado mucho más amplio. Y ese proyecto tenía un nombre: Model S. Años antes, Musk había publicado un documento que parecía demasiado simple. Lo llamó el Plan Maestro. La idea era brillante: no intentar vender millones de coches desde el principio. Primero fabricar un deportivo caro. Con ese dinero desarrollar un sedán premium. Y con los beneficios de ese modelo, construir finalmente un coche eléctrico asequible para millones de personas. Era una estrategia escalonada. Cada producto financiaba el siguiente. El Roadster era solo el primer paso. El verdadero objetivo siempre había sido el Model S. Y si ese coche fracasaba, todo el plan desaparecería. El escepticismo continuaba. A pesar de haber sobrevivido, casi nadie creía que Tesla pudiera competir con los fabricantes tradicionales. Los críticos repetían los mismos argumentos. Nunca producirán suficientes coches. Las baterías son demasiado caras. Nadie comprará un eléctrico. Las grandes marcas los destruirán. No parecía una opinión descabellada. Ford llevaba más de 100 años fabricando automóviles. Toyota producía millones de vehículos al año. Volkswagen era un gigante industrial. Tesla apenas intentaba mantenerse con vida. La diferencia de tamaño era gigantesca. David contra varios Goliat al mismo tiempo. Sin embargo, Musk no pensaba como un fabricante de automóviles tradicional. Veía a Tesla como una empresa tecnológica. Mientras otros fabricantes mejoraban lentamente sus motores de combustión, Tesla actualizaba el software de sus coches. Mientras otros dependían de concesionarios, Tesla vendía directamente al cliente. Mientras otros invertían en motores de gasolina, Tesla invertía miles de millones en baterías. No estaba intentando competir usando las reglas existentes. Estaba cambiando las reglas del juego, y esa diferencia comenzaría a hacerse evidente con el lanzamiento del Model S. Cuando Tesla presentó el Model S, muchos esperaban un coche aceptable. Lo que recibieron fue algo completamente diferente. Era rápido, elegante, tecnológicamente avanzado, con una enorme pantalla táctil cuando casi ningún automóvil ofrecía algo parecido, y una autonomía que empezaba a convencer incluso a los más escépticos. Por primera vez, Tesla no parecía una startup improvisada. Parecía el futuro, pero convencer al público era solo una parte del desafío. Ahora quedaba algo todavía más difícil: demostrar que la empresa podía fabricar decenas de miles de automóviles sin destruirse en el intento. Y esa sería, posiblemente, la etapa más caótica de toda la historia de Tesla. Hasta ese momento, Tesla había demostrado que podía fabricar un gran automóvil, pero aún no había demostrado que podía convertirse en una empresa rentable. El Roadster había sido una prueba. El Model S,
Una declaración de intenciones. Ahora llegaba el verdadero desafío. El Model 3. Este no era un coche para millonarios. Era el vehículo con el que Tesla pretendía conquistar el mercado masivo. La idea era sencilla. Crear un automóvil eléctrico con gran autonomía, tecnología avanzada y un precio mucho más accesible. Si funcionaba, Tesla dejaría de ser una empresa de nicho. Si fracasaba, toda la compañía podía desaparecer. Cuando Tesla presentó el Model 3 en 2016, ocurrió algo extraordinario. Miles de personas hicieron fila frente a las tiendas incluso antes de que existiera el coche. En apenas unos días, la empresa acumuló cientos de miles de reservas. Cada cliente entregaba un depósito para reservar un automóvil que tardaría meses, incluso años, en llegar. Era una señal increíble. La demanda existía. El mundo quería coches eléctricos. Pero ahora Tesla tenía otro problema. Debía fabricar cientos de miles de vehículos. Y nunca había producido algo parecido. Dentro de Tesla comenzaron a llamar a esa etapa con un nombre muy apropiado: Production Hell, el infierno de la producción. Las líneas de montaje no funcionaban como esperaban. Los robots se detenían. Las piezas llegaban tarde. Los cuellos de botella aparecían en todas partes. Cada retraso costaba millones de dólares. Los analistas comenzaron nuevamente a hablar de bancarrota. La empresa quemaba enormes cantidades de efectivo. Los titulares eran demoledores. Tesla no sobrevivirá. El sueño de Musk está terminando. La empresa vale mucho menos de lo que cree el mercado. Una vez más, la historia parecía repetirse. Mientras la presión aumentaba, Elon Musk tomó una decisión extrema. En lugar de dirigir la empresa desde una oficina, se mudó prácticamente a la fábrica. Dormía sobre un sofá, a veces, directamente en el suelo. Pasaba jornadas interminables supervisando cada detalle de la producción. No era una estrategia de relaciones públicas, era una cuestión de supervivencia. Años después, admitiría que aquella fue una de las etapas más difíciles de toda su vida. Trabajaba prácticamente las 24 horas. Dormía muy poco y vivía bajo una presión constante. Para algunos era una demostración de compromiso. Para otros, una señal de que la empresa estaba completamente fuera de control. Con el tiempo, Musk reconoció públicamente uno de los errores más importantes de Tesla. Habían intentado automatizar demasiado pronto la producción. Confiaron en que los robots podrían hacer prácticamente todo. Pero la realidad era distinta. Muchas tareas seguían necesitando personas. La automatización excesiva terminó ralentizando la fábrica. Fue entonces cuando Musk pronunció una frase que se hizo famosa: "Los humanos están infravalorados". Tesla tuvo que simplificar procesos, eliminar complejidad y volver a introducir trabajo manual donde era necesario. Fue una lección costosa, pero también decisiva. Mientras tanto, en Wall Street ocurría algo inusual. Miles de inversores apostaban a que Tesla quebraría. Vendían acciones en corto. En otras palabras, ganaban dinero si la empresa fracasaba. Durante años, Tesla fue una de las compañías con mayor volumen de posiciones en corto de todo el mercado estadounidense. Muchos expertos estaban convencidos de que era solo cuestión de tiempo. Veían demasiadas pérdidas, demasiada deuda, demasiados riesgos. Pero Musk ignoró las críticas. Su objetivo seguía siendo el mismo: fabricar más coches, más rápido y mejor. Poco a poco, la producción comenzó a estabilizarse. Los retrasos disminuyeron, las entregas aumentaron y algo empezó a cambiar. Los clientes estaban encantados con sus vehículos. El boca a boca hizo el resto. Cada vez más personas querían un Tesla. Las ventas crecían, los ingresos también. Y por primera vez en muchos años, la empresa comenzó a demostrar que podía ser rentable. Aquello cambió completamente la percepción del mercado. Durante años, los grandes fabricantes habían observado a Tesla con cierta indiferencia. Pensaban que era una moda pasajera. Pero cuando las ventas comenzaron a dispararse, todo cambió. Volkswagen anunció inversiones multimillonarias en vehículos eléctricos.
Ford aceleró el desarrollo de nuevos modelos. General Motors presentó una estrategia completamente diferente. Mercedes, BMW, Hyundai. Prácticamente todos los fabricantes tuvieron que reaccionar. Tesla había conseguido algo impensable. Obligó a toda una industria centenaria a cambiar de dirección. No porque una ley los obligara, sino porque el mercado empezó a exigirlo. Con el paso de los años, Tesla dejó de ser vista como una startup. Se convirtió en uno de los fabricantes de automóviles más valiosos del planeta. Su valor bursátil llegó a superar, en distintos momentos, al de varios fabricantes tradicionales juntos. Elon Musk, aquel empresario que estuvo a punto de quedarse sin dinero en 2008, terminó convirtiéndose en una de las personas más ricas del mundo. Y el coche eléctrico, que durante décadas había sido considerado una curiosidad, se transformó en uno de los mayores cambios de la historia reciente de la industria automotriz. Eso no significa que Tesla haya dejado de enfrentar desafíos. La competencia es mucho más fuerte. Los márgenes han cambiado. El mercado de vehículos eléctricos evoluciona rápidamente y las decisiones de Elon Musk siguen generando intensos debates. Sin embargo, independientemente de lo que ocurra en el futuro, hay algo que ya nadie puede discutir. Tesla cambió para siempre la conversación sobre cómo debe ser un automóvil. Y eso ya forma parte de la historia. Hay una idea que aparece una y otra vez en las grandes historias empresariales. No gana quien nunca se equivoca. Gana quien consigue sobrevivir el tiempo suficiente para aprender de sus errores. Tesla estuvo cerca de desaparecer. Cometió errores de fabricación, errores de planificación, errores de automatización, errores financieros. Pero nunca dejó de avanzar, porque detrás de cada innovación importante suele existir un largo periodo de caos que muy pocas personas llegan a conocer. Cuando hoy vemos una empresa valorada en cientos de miles de millones de dólares, es fácil pensar que el éxito era inevitable. La realidad es exactamente la contraria. Durante años, el fracaso parecía mucho más probable que el éxito. Y quizá esa sea la mayor lección de esta historia. Las empresas que cambian el mundo rara vez nacen siendo gigantes. Empiezan siendo una idea que casi nadie cree posible. Y sobreviven únicamente porque alguien estuvo dispuesto a apostar por ella. Incluso cuando todos los demás pensaban que estaba condenado a perder. Si esta historia te sorprendió, imagina cuántas otras empresas estuvieron a punto de desaparecer antes de convertirse en gigantes. En Historia Millonaria, exploramos las historias reales detrás de las marcas más famosas del mundo. Los errores que casi las destruyeron, las decisiones que las hicieron millonarias, y las lecciones que cualquier emprendedor, inversor o apasionado de los negocios puede aprender. Suscríbete, porque el próximo vídeo podría cambiar por completo la forma en la que entiendes el éxito en los negocios.